Capítulo 12. Preparación de los estados financieros provisionales. En este capítulo, cuenta de resultados provisional, presupuesto de caja, balance previsional. Como se señala al final del capítulo anterior, una vez que tenemos los diferentes presupuestos de ingresos y gastos, se puede preparar los estados financieros provisionales. Para ello tendremos que disponer también de datos sobre fechas de cobro y pago, así como sobre las inversiones y la financiación. No es una materia fácil, pero de nuevo la clave es que la previsión de ventas sea fiable. El objetivo de este capítulo es comprender cómo se confeccionan los estados financieros provisionales a corto plazo, que son la cuenta de resultados provisional, el presupuesto de caja y el balance de situación provisional. Cuenta de resultados provisional. Es de gran utilidad saber si la empresa va a ganar o perder dinero el próximo año, así como la cuantía de dicho resultado. La cuenta de resultados provisional, al igual que el presupuesto de caja y el balance de situación provisional, es un presupuesto que integra todos los que se han desarrollado en el capítulo anterior, como puedes ver la figura 12.1, a los que hay que añadir el balance de situación inicial y las previsiones de cobros y pagos. Presupuesto de ventas, presupuesto de producción, presupuesto de gastos de comercialización, presupuesto de existencia de productos acabados, presupuesto de existencias de materiales, presupuesto de consumo de materiales, presupuesto de compras, presupuesto de mano de obra directa, presupuesto de otros gastos de producción, presupuesto de gastos de estructura, cuenta de resultados provisional, presupuesto de caja, balance de situación de producción, balance de situación provisional. Figura 12.1. Integración de los distintos presupuestos. Recuerda, con la cuenta de resultados provisional se obtiene el beneficio antes de los de impuestos por la diferencia entre el presupuesto de ventas y además ingresos y los diferentes presupuestos de gastos. Para obtener el beneficio neto provisional habrá que restar el impuesto sobre beneficios previsto. El modelo se presenta en la tabla 12.1. Beneficio antes de impuestos previsto. Impuesto sobre beneficios, beneficio neto previsto. Tabla 12.1. Modelo de cuenta de resultados previsional. Mes 1, mes 2 hasta el mes 12 y el año. Ingresos, presupuestos de ventas y de otros ingresos materiales, presupuestos de consumo de materiales, mano de obra directa, presupuesto de mano de obra directa, otros gastos de producción, presupuesto de otros gastos de producción, gastos de comercialización, presupuesto de gastos de comercialización, margen bruto previsto, gastos de estructura previstos de gastos de estructura, beneficios antes de impuestos, impuestos de beneficio previsto, beneficio neto previsto. Información técnica. El caso más habitual es que la empresa prevea beneficios para el próximo año y por lo tanto se puede estimar un gasto en concepto de impuestos sobre beneficios. Sin embargo, puede ser que la empresa prevea pérdidas. En este caso, dado que las pérdidas son deducibles de impuestos en los años futuros, se puede dar la situación de que el impuesto de beneficios mejore el resultado. Ejemplo, una empresa prevé una pérdida antes de impuestos para el próximo ejercicio de 200. Si el porcentaje de impuestos sobre beneficios es el 30%, esas pérdidas permitirán reducir el pago futuro de impuestos en 60 de los próximos años. Pérdida antes de impuestos prevista, menos 200, menos impuestos sobre beneficios, más 60, pérdida neta prevista, menos 140. Con la cuenta de resultados previsional se dispone de una estimación del resultado que se obtendrá en el próximo ejercicio. Asimismo, se puede conocer el flujo de caja provisional o cash flow provisional. Si se añaden las amortizaciones al beneficio neto previsto, las amortizaciones se suman al beneficio neto ya que son un gasto que no se paga. Beneficio neto previsto, más amortizaciones previstas, igual flujo de caja previsional. Información técnica. Al calcular el flujo de caja, a veces se añaden determinados deterioros de activos, ya que estos no suponen una salida de dinero de la empresa. Esto afecta, por ejemplo, a deterioros en inmuebles ni otros activos similares. Recuerda, el flujo de caja, que es la suma del resultado neto más las amortizaciones, le denomina flujo de caja económico, ya que se calcula a partir de datos de la cuenta de resultados y da una idea aproximada de la liquidez que se generará en el próximo ejercicio. No obstante, el presupuesto de caja permite tener información más fiable de la liquidez que se generará.
Presupuesto de caja. El presupuesto de caja se confecciona a partir de todos los presupuestos explicados en el capítulo 11 que deben transformarse en cobros y pagos. Para ello hay que utilizar todos los ingresos y gastos y estudiar en qué mes del año se van a cobrar y pagar respectivamente. De este modo debemos conocer las condiciones de pago de los clientes y las de pago de los proveedores y otros gastos. Además, en el presupuesto de caja hay que incluir otros cobros y pagos que no intervienen en la cuenta de resultados. Ampliaciones de capital, obtención de deudas, pago de dividendos, devolución de deudas, pago por inversiones, etcétera. Este presupuesto puede tener varios formatos. Uno muy simple es el que integra todos los cobros y pagos sin distinciones, como en el modelo de la tabla 12.2. Tabla 12.2, modelo de presupuesto de caja. Mes uno, mes 2, mes 12, saldo inicial más cobros previstos menos pagos previstos, saldo final de tesorería. En la tabla 12.3 se presenta otro modelo en el que se distinguen los cobros y pagos relacionados con la explotación de la cuenta de resultados del resto de cobros y pagos. Este formato permite obtener por separado el flujo de caja y la liquidez total generada. Este otro flujo de caja calculado a partir de la diferencia entre los cobros y los pagos de explotación recibe la denominación de flujo de caja financiero o flujo de caja de explotación. Cobros de explotación menos pagos de explotación igual flujo de caja financiero. Tabla 12.3, modelo 2 de presupuesto de caja. Mes uno, mes 2 hasta el mes 12 y el año uno, cobros de explotación, cobros de ventas, 2, pagos de explotación, compras personal, tributos, otros 3, flujo de caja de explotación uno, 2, 4, otros cobros, ampliación de capital, aumento préstamo 5, otros pagos, dividendos, inversiones, amortización de préstamo 6, liquidez generada fuera de la explotación 4, 5, 7, saldo inicial de tesorería 8, saldo final de tesorería 7 más 3 más 6. Advertencia. Nótese que en la mayoría de los casos el flujo de caja económico y el flujo de caja financiero no coinciden, ya que mientras el flujo de caja financiero se basa en cobros y pagos, el económico se calcula a partir del beneficio, ingresos menos gastos, más las amortizaciones. Además, el flujo de caja financiero suele calcularse con los cobros y pagos de explotación y normalmente no tienen en cuenta otros conceptos de cobro y pago. Ejemplo. Una empresa prevé para el próximo ejercicio unas ventas de 40.000 euros y unos gastos de 38.000 euros. Entre estos gastos se incluyen unas amortizaciones del inmovilizado de 3.000 euros. Por otro lado, se espera cobrar 29.000 euros de los clientes y pagar 32.000 euros de los diferentes gastos de la explotación. Con estos datos, los flujos de caja previstos serán ventas previstas 40.000, menos gastos previstos 38.000, beneficio previsto más 2.000, más amortizaciones más 3.000, flujo de caja económico previsto más 5.000. En cambio, el flujo de caja financiero previsto ascenderá a cobros previstos de explotación 29.000, menos pagos previstos de explotación menos 32.000, flujo de caja financiero previsto menos 3.000. En este caso, a pesar de que la empresa prevé un resultado positivo, la tesorería que generará es negativa, ya que una parte importante de las ventas no se cobrarán durante el año. Recuerda, la importancia del análisis del flujo de caja radica en que éste mide la capacidad de generación de fondos que tiene la empresa a través de su actividad ordinaria. Por lo tanto, es un indicador de la capacidad de autofinanciación que también dependerá de la política de reparto de dividendos que tenga la empresa. Balance de situación previsional. El balance de situación previsional puede confeccionarse a partir de los datos de la cuenta de resultados provisional y del presupuesto de caja tal como se ve en el modelo de la tabla 12.4. Tabla 12.4. Balance, situación previsional, saldo inicial, balance inicial, aumentos, reducciones, saldo final, balance provisional, activo, activo no corriente, inversión, más suma inversiones en activo no corriente, resta bajas de activo no corriente, Amor, resta amortización acumulada, suma amortización del periodo, resta amortización acumulada incluida en los activos no corrientes dados de baja, resta amortización acumulada, existencias, suma compras, resta consumos, existencias, clientes, suma ventas, resta cobro de ventas, clientes, caja, saldo final de presupuesto de caja total activo,
patrimonio neto más pasivo capital, suma ampliaciones de capital, resta reducciones de capital, capital reservas, suma beneficios no distribuidos, resta reducción de reservas, reservas préstamos, suma aumento de préstamos, resta amortización de préstamos, préstamos proveedores, suma compras, resta pagos a proveedores, proveedores resultado beneficio pérdida, saldo final de la cuenta de resultados provisional, total patrimonio neto más pasivo. Consejo, el saldo de tesorería del balance y situación provisional debe coincidir con el saldo final del presupuesto de caja. Asimismo, el resultado final, ya sea beneficio o pérdida del balance de situación provisional, debe coincidir con el que se obtenga en la cuenta de resultados provisional. Una vez que se han obtenido todos estos presupuestos, es conveniente analizarlos utilizando las técnicas de análisis de balance tratadas en la parte 3 para opinar sobre la conveniencia de aprobarlos o no. En caso de que los presupuestos sean desfavorables, debemos rehacerlos y tomar las medidas oportunas para que sean más positivos. Confección de un presupuesto de tesorería. Ejemplo, una empresa facilita la siguiente información. Balance a 1 de enero, cifras en miles de euros. Activo, terrenos, existencias, clientes, créditos a empresas, caja total. Patrimonio neto más pasivo, capital, reservas, préstamo bancario, proveedores, hacienda pública total. Las compras a proveedores realizadas durante el año próximo supondrán unos pagos de 400.000 euros todos los meses a partir de abril. Además, en enero, febrero y marzo hay que pagar 400.000, 300.000 y 500.000 euros respectivamente correspondientes a compras realizadas durante el año anterior. Las ventas supondrán unos cobros de 600.000 euros mensuales de febrero a septiembre y de 700.000 euros de octubre a diciembre. En enero hay que cobrar las ventas de diciembre del año anterior, euros incluidos en el balance inicial. Hay que cobrar en septiembre 300.000 euros en concepto de créditos concedidos a varias empresas. Todos los meses se pagarán al contado 100.000 euros de gastos generales. En abril hay que pagar la deuda existente con Hacienda que asciende a 250.000 euros. En agosto hay que devolver al banco un préstamo de 700.000 euros incluido en el balance inicial. El presupuesto de tesorería elaborado a partir de los datos anteriores se detalla en la tabla 12.5. A través del presupuesto de tesorería de la tabla 12.5 se puede estimar que esta empresa tendrá superávit de liquidez en todo el periodo. Por lo tanto, la empresa podrá hacer frente a los pagos previstos. En el caso de que hubiera tenido déficit de liquidez, se tendrían que haber adoptado medidas para corregir este déficit, como por ejemplo adelantar los cobros o retrasar los pagos. Tabla 12.5, presupuesto de tesorería, datos en miles de euros. Saldo inicial, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Saldo inicial, cobros, clientes, crédito, pagos, proveedores, gastos generales, préstamo, hacienda, saldo final. Tabla 12.5 a continuación. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Saldo inicial, cobros, clientes, crédito, pagos, proveedores, gastos generales, préstamo, hacienda, saldo final. Confección de estados financieros provisionales. Ejemplo, una empresa proporciona la siguiente información. Balance a 1 de enero, cifras en miles de euros. Activo, maquinaria, menos amortización acumulada, existencias, clientes, caja total. Patrimonio neto más pasivo, capital, reservas, préstamo bancario, proveedores, hacienda pública total. Para el mes de enero se prevén los siguientes ingresos y gastos. Ventas de 600.000 euros que se cobrarán en febrero, compras de 250.000 euros que se pagarán en marzo, gastos de personal de 75.000 euros que se pagarán en enero,
Gastos financieros del 4,5% del préstamo incluido en el balance inicial y que se pagarán en enero. Por lo tanto, hay que pagar 13.500 euros. Amortizaciones de 0,8% de la maquinaria incluida en el balance inicial. Por consiguiente, es una amortización de 8.800 euros. Otros gastos de 100.000 euros a pagar en enero. También se producirán en enero los siguientes cobros y pagos: cobro de 300.000 euros de clientes, pago de 150.000 euros a proveedores, pago de 50.000 euros en concepto de amortización de préstamos. El valor de las existencias a finales de enero se estima a 400 millones de euros. Así, el consumo de materiales ascenderá a compras más existencia inicial menos existencia final, consumo de materiales. Los estados financieros del mes de enero se prevén como se detalla en las tablas 12.6, 12.7 y 12.8. Mm. Tabla 12.6. Cuenta de pérdidas y ganancias previsional del mes de enero en miles de euros. Ventas menos consumo de materiales. Ventas 600, resta consumo de materiales menos 135, compras menos 250, existencias iniciales menos 500, existencias finales más 400, margen bruto más 250, menos gastos de personal menos 75, menos gastos financieros menos 13,5, menos amortizaciones menos 8,8, menos otros gastos menos 100, beneficio previsto 52,7. Tabla 12.7. Presupuesto de caja para el mes de enero en miles de euros. Saldo inicial 900, más cobros, clientes más 300, menos pagos, gastos de personal menos 75, gastos financieros menos 13,5, otros gastos menos 100, proveedores menos 150, préstamos menos 50, saldo final 811,5. Tabla 12.8. Balance provisional a finales de euros. Balance previsional a finales de enero en miles de euros. Saldo inicial, movimientos y saldo final. Activo, maquinaria, amortización acumulada, existencias, amortización acumulada menos amortización mensual, existencias, reducción de existencias, clientes, ventas, cobros, caja, según de tesorería total, patrimonio neto más pasivo, capital, reservas, préstamo, proveedor, préstamo, amortización, préstamo, proveedores, pago, compras, hacienda pública, beneficios, según cuenta de resultados provisional total. Este último ejemplo se puede comprobar En este último ejemplo se puede comprobar que el resultado previsto 52,7 coincide en la cuenta de resultados provisional tabla 12.6 y en el balance provisional tabla 12.8. Además, el saldo final de caja 811,5 coincide en el presupuesto de caja tabla 12.7 y en el balance provisional tabla 12.8. Consejo: una forma rápida de comprobar si se han cometido errores en el cálculo de los estados provisionales es comprobar si no coincide el resultado previsto de la cuenta de resultados y el del balance, o si no coincide en el saldo final de caja del presupuesto de caja y del balance. Advertencia: a menudo se produce una situación en la que los presupuestos para el año siguiente dan cifras adversas para la empresa. Por ejemplo, cuando el beneficio es muy reducido o se prevén pérdidas, o bien se prevé un saldo negativo de tesorería. En estas situaciones hay que reformular los presupuestos. En este caso, se pedirá a cada departamento o bien que revise cómo puede aumentar los ingresos o reducir los gastos, o bien que se estudie la posibilidad de retrasar los pagos o adelantar los cobros. Esa es una de las grandes ventajas de preparar presupuestos, ya que la empresa puede tomar medidas a tiempo para evitar problemas futuros.
Capítulo 13. Controlar el presupuesto y la marcha de la empresa. En este capítulo, control presupuestario, desviaciones, medidas correctivas. Cuando una empresa dispone de presupuestos puede controlarlos a medida que se plasman en la realidad. De esta forma se pueden adoptar a tiempo medidas correctivas que contribuirán a que la empresa funcione lo mejor posible. El objetivo de este capítulo es comprender cómo se calculan y analizan las desviaciones. El proceso del control presupuestario. La confección de los presupuestos suele iniciarse varios meses antes de que comience el ejercicio económico. Suele iniciarse varios meses antes de que comience el ejercicio económico. Su elaboración suele prolongarse 2 o 3 meses hasta que la dirección y el consejo de administración de la empresa los aprueban de manera definitiva. Advertencia. Algunas empresas no aprueban los presupuestos hasta varios meses después del inicio del ejercicio al que hacen referencia. Esto genera problemas ya que se pierde la oportunidad de utilizar los presupuestos como una herramienta de control y mejora de la gestión. Por ello es deseable que estén aprobados antes del inicio del ejercicio económico. De esta forma se pueden comparar los datos previstos con los reales apenas unos pocos días después de finalizar el primer mes del ejercicio. En la figura 311 se observa la secuencia temporal de los presupuestos que impera en muchas empresas. Como se puede comprobar, la confección de los presupuestos se inicia unos meses antes de que comience el ejercicio. Así se pueden aprobar con suficiente antelación y tan solo unos pocos días después del final del primer mes ya se pueden efectuar comparaciones entre la previsión y la realidad. Consejo, una vez que se han aprobado los presupuestos, no hay que modificarlos durante el resto del año, ya que así se podrán analizar mejor las desviaciones. De todas formas, podría suceder que la realidad no se parezca en nada a las previsiones. Por ejemplo, si se produce la compra de otra empresa, se incendia la fábrica o comienza una crisis económica muy grave. En estos casos, tal vez sea preferible reformular los presupuestos, ya que de no hacerlo, el análisis de desviaciones pierde sentido. Septiembre se inicia la confección de los presupuestos. Los presupuestos son aprobados definitivamente. Comparación entre las previsiones y la realidad del mes de enero. Ejercicio presupuestario. Fuera 3.1. Proceso presupuestario. A medida que utilizamos la contabilidad financiera para obtener datos reales, tenemos que compararlos con los datos previsionales. La diferencia entre los datos previstos y los datos reales permite calcular las desviaciones en unidades monetarias y en porcentajes como se plasma en la tabla 3.1. Tabla 3.1. Control de presupuestos. Previsto, realidad, desviación, observaciones. Cuenta de resultados, ventas, menos consumo de materiales, menos mano de obra directa, menos otros gastos de producción, menos gastos de comercialización, menos gastos de estructura. Beneficio neto, presupuesto de caja, saldo inicial, más cobros, menos pagos, saldo final. Tabla 3.1, continuación. Previsto, realidad, desviación, observaciones. Balance de situación, activo, activo no corriente, amortización acumulada, existencias, clientes, tesorería, etcétera, total activo. Patrimonio neto más pasivo, capital, reservas, préstamos, proveedores, beneficio, etcétera. Total patrimonio neto más pasivo. La desviación en importe se obtiene restando los datos reales de los previstos. Desviación en importe igual cantidad prevista menos cantidad real. El porcentaje de desviación se obtiene dividiendo la desviación por la cantidad prevista. Porcentaje de desviación, desviación en importe sobre la cantidad prevista.
Advertencia, dado que suelen producirse desviaciones en todas las partidas presupuestadas, solo hay que analizar las importantes. Por ello, es conveniente establecer previamente el importe y el porcentaje mínimo a partir del cual se considera importante una desviación. A esa práctica de control selectivo se la denomina control por excepción. Ejemplo, una empresa podría definir como importante toda desviación superior a 200.000 euros o que sobrepase el 5% o que sobrepasen el 5% del importe previsto. Presupuestos flexibles. Las desviaciones favorables se producen cuando los ingresos reales superan a los ingresos previstos o cuando los gastos reales son menores que los gastos previstos. En cambio, las desviaciones desfavorables se producen cuando los ingresos reales son menores que los previstos o cuando los gastos reales son mayores que los previstos. Análisis de desviaciones y medidas correctivas. Para ejercer un control más fiable de las desviaciones es conveniente confeccionar ciertos presupuestos, los de gastos, por ejemplo, de forma flexible. Así, en los presupuestos de gastos que son proporcionales a las ventas, la previsión no se hace por el importe, sino por el porcentaje. De este modo, se intenta controlar la desviación producida en el porcentaje sobre las ventas en lugar de la desviación en euros. Ejemplo, una empresa que tiene previsto vender 800.000 euros y espera realizar unas compras de materiales del 60% sobre las ventas. Si los datos reales fuesen 820.000 euros de ventas y 490.000 euros de compras de materiales, se podría efectuar el análisis reflejado en la tabla 13.2. Tabla 13.2, control de desviaciones con un presupuesto rígido. Presupuesto rígido, realidad, desviación, observaciones, ventas. Observaciones. Desviación positiva ya que se ha vendido más de lo previsto. Compras 480.000, de realidad, desviación. Si el presupuesto se estableciese de forma flexible, habría que hacer el análisis que se recoge en la tabla 13.3. Tabla 13.3. Medidas correctivas y su control. Ventas, a su vez 200.000, realidad 120.000, desviación euros, 20.000, porcentaje 2,5 más, 2,5. Observaciones positivas por haber vendido más de lo previsto. Compras 492.000, realidad, observaciones positivas por haber gastado menos. Recuerda, para que el control presupuestario tenga sentido, no solo hay que analizar las desviaciones, también hay que adoptar medidas correctivas con rapidez y controlar con posterioridad la eficacia de estas medidas. La mecánica que se suele seguir una vez se han identificado las desviaciones importantes registradas en un impreso como el de la tabla 13.4, es la siguiente: reunión con los directivos implicados para decidir las medidas correctivas que hay que adoptar. Esta reunión la lidera el gerente si se trata de una pequeña empresa o el control en el caso de una empresa de mayor dimensión. En dicha reunión se fija la fecha en la que se controlará la eficacia de las medidas correctivas. En la fecha fijada se controla la eficacia de las medidas tomadas. Si los resultados no son positivos, hay que adoptar otras medidas. Modelo de impreso de control de desviaciones importantes. Concepto previsto, realidad, desviación responsable, medidas tomadas, control. En la tabla 13.5 se adjunta un ejemplo de desviaciones y la persona responsable de dicha desviación. En las desviaciones significativas, los responsables deben explicar brevemente la causa o causas de tales desviaciones. Además, hay que incluir las propuestas de posibles soluciones para que la dirección pueda tomar las oportunas medidas correctoras junto con la fecha en que se controlarán si las medidas han sido efectivas o no.
Tabla 13.5. Ejemplos de posibles causas de desviaciones en materia prima y mano de obra directa e identificación de los responsables. Desviación, exceso de consumo en materias primas. Causas, previsión mal hecha. Responsable y director de compras. Mal funcionamiento de la máquina, director de producción. Errores de los empleados por falta de formación o de motivación, director de recursos humanos. Por calidad insuficiente de la materia prima, director de compras. Exceso de precio en las materias primas, mala gestión de las compras, director de compras. Subida de precios, director de compras. Menor productividad de la mano de obra directa, errores de los empleados por falta de formación o de motivación, director de recursos humanos. Incremento del coste de empleados, incremento de los costes de personal, jefe de recursos humanos. Recuerda, como ya se ha indicado, el control presupuestario es una herramienta de mejora de la gestión. Por lo tanto, lo importante es que los presupuestos se utilicen para identificar las medidas correctivas que garanticen que la empresa está alcanzando sus objetivos. Cafetería Imperial, cálculo de presupuestos. Ejemplo. Esta empresa comercial que está especializada en la compraventa de café le interesa confeccionar su presupuesto para el próximo mes de enero. Para ello cuenta con la información consignada en la tabla 3.6. Tabla 3.6, balance inicial a 1 de enero, datos en euros, activo, maquinaria, menos amortización acumulada, existencias, clientes, caja total, pasivos más patrimonio neto, capital, reservas, préstamo bancario, proveedores, total.